Algunos miran la pista como una película, otros miran bailar y se hacen la película. ¿Qué miramos realmente cuando miramos bailar en la pista? En este video te lo cuento. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy quiero que conversemos acerca de esa actitud que tenemos mientras permanecemos sentados en la milonga, mientras miramos bailar. Y te lo cuento porque a veces escucho que tal o cual persona baila diferente o que parece haber un romance en puerta entre tal milonguero y tal milonguera. Y se me ocurre que vemos muchas cosas distintas. No descarto que algunas personas se fijen en cosas como la ropa, el tipo de zapatos, si uno es muy alto o muy bajo, muy gordo o muy flaco, pero me parece que se miran muchas más cosas de las que imaginamos, aunque voy a tratar de unificar algunas en esta disertación. Pero antes de empezar, te propongo que hagas el siguiente ejercicio. Cerrá los ojos. Imagínate que estás en la milonga, que estás en tu silla mirando bailar en la pista y te enfocás en lo que te interesa. ¿Qué es exactamente lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te atrae? Pensá que están moviéndose en la pista y la música cubre a las parejas. ¿Qué estás mirando exactamente? Cuando le pregunté esto a un amigo, me dijo: miro los pasos de los otros a ver si aprendo algo nuevo. No cabe duda de que algunas personas tienen una mirada positiva en su momento pasivo dentro de la milonga. Sin embargo, la mirada de la mujer puede ser distinta a la del varón, al punto de decirte: veo si el hombre sabe bailar y está prolijo. Y esto habla de nuestros intereses, de qué es lo que más nos atrae. Quiero decir, el varón por lo general quiere aprender movimientos porque, por un lado, conocer o dominar un movimiento lo entretiene, piensa que puede entretener a la mujer y siente que enriqueció su baile, mientras que la mujer prefiere ver dónde sentir placer y en algún punto sentirse cómoda y segura. En otras palabras, el hombre es querer poder, mientras la mujer es querer ser. Y estos son dos enfoques distintos acerca de lo que miramos cuando miramos bailar. Pero en función de no irme del tema, quiero compartirte al menos 5 cosas que miramos cuando miramos bailar en la pista. Algunas con las que quizás coincidas o no, pero que, de acuerdo con mi investigación, la cual no tiene ninguna base sustentable y a través de la cual me encargué profesionalmente de que sea poco seria, quizás coincidas. Así que, sin más que aclarar, empecemos ya. 1. Conexión. Como ya expliqué en otros videos, sin conexión no hay tango. Y esto es quizás lo primero que nos llame la atención cuando vemos bailar en la pista. Si ella está entregada, como solemos decir en el ambiente de tango, y si él está bailando de acuerdo con ella y la música. Y tengo la sensación de que esto es un aspecto a lo que prestamos atención porque es algo que quisiéramos que nos ocurra, porque queremos sentir que la persona que abrazamos está con nosotros y no pensando que mañana tiene que planchar hojas de lechuga para alisarlas. La verdad es que en la milonga, tanto milongueros como milongueras, prestamos mucha atención a la conexión entre las parejas, aunque nos pasemos parte de la tanda conversando con la persona de la silla de al lado. Observamos si los bailarines se comunican claramente, ya sea a través del abrazo, los pasos, la conducción y la interpretación de esa conducción. Lo cierto es que una buena conexión favorece a una experiencia de baile fluida y placentera. La conexión entre las parejas de tango es esencial para lograr una experiencia de baile armoniosa. Pero si hay un motivo por el que sospecho que prestamos atención a esto, no es tanto por indicar cuán cerca se contactan físicamente los miembros de la pareja, sino que valoramos la expresión de las emociones.
Y así como se pueden emocionar los bailarines, más poderoso se vuelve el baile aún cuando proyectan esa emoción sin darse cuenta hacia quienes los miramos. 2. Calidad de baile. Para quienes no tienen el ojo agudizado en el tango, cualquier bailarín o cualquier bailarina da lo mismo, pero para quienes ya llevan años observando cómo se desempeña la gente que baila en la pista, de inmediato se aprecia si hay o no hay calidad de baile, si quienes bailan tienen o no calidad de baile. Y cuando digo calidad de baile, me refiero a que prestamos atención tanto a cómo se colocan los pies durante un movimiento como durante una pausa, cuán erguida es la postura, cuán estables se ven los giros y cuán elegantes se ven las caminatas. Y esto es porque una buena técnica demuestra habilidad y control en el baile. Y es algo que valoramos porque detrás de esa calidad vemos estudio y detrás del estudio, consciente o inconscientemente, vemos disciplina. De hecho, la técnica en el tango es fundamental para lograr un baile seductor y preciso. Y esta calidad de baile nos muestra, además, que existe un control y un dominio del arte. Y lo cierto es que, si vemos ese dominio, ya queremos abrazarlo. 3. Musicalidad. En este punto, no sé si decir que solemos mirar a las personas que tienen musicalidad o que tienen lo que llamamos cadencia, porque musicalidad refiere a cómo escuchar la música, cómo aprovechar cada acento, el ritmo o una variación para desarrollar el arte, entre tantas riquezas que ofrece una orquesta. Pero cadencia es otra cosa, es el modo en que movemos el cuerpo cuando escuchamos la música. De hecho, yo podría decir que algunos milongueros no tienen ni muchos pasos ni aprovechan todos los recursos que ofrece una pieza musical, pero mueven el cuerpo de tal manera que de inmediato capta nuestra atención. Y en ese sentido, si las milongueras y milongueros están interpretando la música de manera adecuada, si se ajustan al ritmo y si utilizan los cambios de la música para expresar la emotividad y le suman la cadencia, hacen que nuestra vista vaya inmediatamente hacia esos cuerpos. Y el motivo por el que nos atrae, a mi juicio, obedece a que no estamos viendo solo dos cuerpos que se mueven, sino que nos atrae la sensibilidad de esas personas e incluso su conocimiento sobre el tipo de música que está sonando, lo cual revela un saber, revela que conocen algunos secretos como los matices de una canción que ayudan a crear conexiones más intensas y a compartir emociones que todos quisiéramos experimentar. 4. Espacio de pista. Aunque no parezca que fuera importante, otra cosa a la que solemos prestar atención es al espacio de pista. El espacio que vemos en la pista puede ser determinante para que decidamos bailar una tanda o no. Si no disponemos de espacio, si vemos que la pista está muy concurrida, nuestra decisión de renunciar a una tanda está en juego. Y lo cierto es que al mirar una pista llena de milongueros y milongueras, nos aborda una doble sensación. Por un lado, la alegría de ver tanta gente disfrutando del tango, del abrazo, de la música, y por otro lado, la frustración de no poder ser nosotros quienes disfrutemos de ese momento. Porque quizás no contamos con el conocimiento suficiente para desenvolvernos en un espacio reducido. Pero lo que miramos por encima de la cantidad de gente es cómo se conducen. Miramos la habilidad de los demás. Vemos cómo pueden bailar en una baldosa, y a veces en media baldosa, diría yo, sin colisionar contra otras parejas y con la suficiente templanza para ir avanzando en la línea de baile 1 centímetro por minuto. Pero, por otro lado, también agregaría que muchos prefieren no bailar, aunque tengan la habilidad, para no sentirse incómodos, teniendo que reducir sus movimientos que, de algún modo,
significa reducir sus modos de expresión. Y el punto es que bailar en espacio reducido también implica tener conciencia espacial y anticipar los movimientos de los demás bailarines, así como adaptar el baile para evitar obstáculos y mantenerse seguros en la pista. Incluso miremos la pista para saber quiénes son respetuosos y quiénes se apropian del espacio que a veces algunos milongueros se crean para realizar sus movimientos. Y eso, en muchos casos, determina que, en una próxima tanda, invitemos o no, aceptemos o no bailar con tal o cual persona. 5. Estilo de baile. Y llegamos al último punto, pero no por ello menos importante, el estilo de baile. Y esto es algo a lo que le prestamos también mucha atención, porque cada persona tiene su propio estilo y hasta diría su propia personalidad en el tango. Y no estoy hablando de qué pasos se realizan, sino del cómo los realizan. Quiero decir, el cómo es lo que marca la personalidad. Todos podemos caminar, pero algunos se contonean más, otros hacen pasos más largos y otros caminan en contraposición. Pero detrás de eso, lo que miramos es cómo esos milongueros y milongueras expresan su individualidad y creatividad en el baile, cómo interpretan las rutas emocionales por las que los lleva la música. Y estoy hablando de que esas formas de bailar reflejan la identidad de quien baila, reflejan si la persona es original, respetuosa y adaptada, o si revolea las piernas, no conecta con la música, o si está en el tango porque así baja de peso. Por supuesto, puede haber mucho más por decir, así que si querés aportar a este tema, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la mirada hacia la pista de baile nos permite determinar si disfrutaremos o no, si nos animaremos o no, o si seremos nosotros mismos o no, pero sobre todo, si habremos de honrar al tango. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.